Bien bonitas y alegres. Antes métase al cuadrito, mija, por Shalom, Fabio. Shalom, Mijal, Asher, Eliana. ¿Qué tal? Shalom, Rangel, allá de Medellín, bendiciones. También tenemos a Mariela de Bogotá, Sarit de Armenia, o Sarit de Montenegro, es verdad. Allá está la comunidad de Armenia. Shalom. Bendiciones. Bueno. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, reiniciar. Recuérdense que estábamos viendo Yoná, la señal de Yoná. 2 veces aparece en el libro de Mateo, de Matíahu, y hemos visto que el libro de Matíahu tiene como objetivo, digamos, mostrarle al pueblo judío, al pueblo hebreo, va dirigido a un pueblo hebreo conocedor de las profecías escritas en la Tanaj y las profecías mesiánicas que están en la tradición, en la Torah oral. Entonces es importante que este escritor del libro de Matíahu haya remarcado 2 veces en su libro acerca de la señal de Yoná de su majestad Yeshua, de que la generación malvada le pide señal y no le será dada sino la señal de Yoná. Y a partir de ahí comenzamos a estudiar quién era Yoná. Principalmente la riqueza la tenemos a través de la tradición oral. Vimos una introducción, después vimos el personaje de Yoná, que la tradición nos dijo que el hijo de la viuda de Sarepta, esa historia que albergó y escondió al profeta Eliahu cuando lo andaban persiguiendo los profetas de Baal, ese era Yoná, ese niño que murió y que el mismo Eliahu resucitó. Ahora vamos a estudiar un poco la historia del libro de Yoná. Para eso vamos a recordar un poco de información. Recuérdense que también para ver esto, muy importante que tuvieron que haber visto la clase de el estanque de Siloé, que tiene mucho que ver con este tema. Sin embargo, debido a que muchos no lo vieron y no quedó grabada en su totalidad, lo vamos a volver a ver, lo vamos a terminar esta serie de estudios, vamos a ver otra vez el estanque de Siloé. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a recordar un poco de información, vamos a comenzar a ver gematría, vamos a comenzar a ver esto. ¿Alguien de los presentes que están en el estudio sabe lo que es la gematría? Para antes de entrar. Con uno que me diga que no sabe, lo recuerdo. No, ya Rabino. Rachel habló, ¿verdad? Ok. Sí, señor. No sé. Bueno. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Cada letra es un número. La letra es tan rica que no solo cada letra tiene un valor numérico, sino que cada letra tiene un significado. Por ejemplo, Bet quiere decir casa, Gimel quiere decir camello, Dalet, que es una letra también que significa puerta. Entonces, cada letra es un número también. Cuando tenemos una palabra compuesta de varias letras, al sumar el valor numérico de cada letra, tenemos un valor numérico de la palabra. ¿Ya? Y entonces así se busca a profundidad raíces en el mundo espiritual. Los números es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por ejemplo, a Moshe
se le mostró un tabernáculo celestial y se le ordenó construir un tabernáculo terrenal, físico. Dice, hazlo según se te mostró. Él ya lo conocía, ya lo había visto. Sin embargo, para poder construirlo en el mundo físico, faltaban medidas. Eso quiere decir que los números es el lenguaje que une lo espiritual con lo físico. Por ejemplo, en la física, los físicos utilizan la matemática para mostrar sus fórmulas, sus leyes, siendo la matemática un instrumento de la física para mostrar sus leyes. Y así, entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo puedo, para que ustedes atisben un poco esto es, si ustedes tienen, por un lado, tienen un pedazo de hielo y por el otro lado tienen un poco de agua y después tienen vapor, entonces, si ustedes ven la composición química, ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, va a ser el mismo, H2O. Ese H2O nos dice que aunque físicamente nosotros veamos cosas distintas, en esencia son lo mismo. Así la gematría, el estudio de estos valores numéricos de las palabras, nos dan una raíz, una esencia que nos están diciendo que es lo mismo. Por ejemplo, Nahash, que quiere decir serpiente, su valor numérico es 358. Se refiere que el valor numérico de cada una de las letras que comprende la palabra Nahash, que quiere decir serpiente, la suma nos da 358. Mashiach, también la suma de sus palabras, de sus letras, nos da 358. Nahash y Mashiach son palabras que posiblemente parecen distintas. Desde el punto de vista cristiano, por ejemplo, se ve a la serpiente como representante del maligno, el representante del mal. Sin embargo, Nahash y Mashiach, cuando vemos que el valor numérico es el mismo, eso nos quiere decir que en esencia son lo mismo. Y así podríamos comprender nosotros cómo se levanta una serpiente, Nahash, de cobre en el desierto, según la propia instrucción del Eterno, y ese Nahash sirve de salvación, porque Nahash y Mashiach, aunque parecen cosas distintas, el valor numérico nos está diciendo que en esencia son lo mismo. O sea, Nahash y Mashiach son dos manifestaciones distintas en el mundo físico de una misma esencia, que sería salvadora. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos una idea. También tengo que hablarles, porque yo creo que vamos a tocar un poco de eso, no, si no mal me recuerdo, que cada letra tiene tres valores numéricos, uno manifiesto, uno oculto y uno absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Aleph, ¿ya? Es una letra, su valor numérico es 1. Ese es el valor numérico manifiesto. Es lo primero que se ve. Pero si yo escribo la letra Aleph, si yo escribo la palabra Aleph, perdón, escribo una Aleph, una Lamed y una Kaf. Entonces estoy escribiendo Aleph con 3 letras. Entonces, si sumo el valor numérico de esas 3 letras, me da un valor oculto, digámosle. Perdón, un valor absoluto. ¿Ya? Ahora, si al valor absoluto le resto el valor manifiesto, que es 1, me va a dar un valor oculto. O sea, cada letra tiene un valor numérico manifiesto, que sería el valor que todos conocemos, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, y aparte tiene un valor total o absoluto y un valor oculto. Y a veces las relaciones entre una palabra no están en el valor manifiesto, sino están en el valor absoluto. Y así podemos profundizar más y más en cuanto a buscar las relaciones entre situaciones, palabras, esencias que nos dan, nos dan más información para profundizar y entender mejor las cosas. Por ejemplo, Noah está compuesto con 2 letras, la Nun y la Het, valor numérico 58, entonces el valor numérico de Noah
es 58. Cuando nosotros vemos eso, nos está diciendo que el 58, 580, 5800, nos está hablando el fin de un ciclo. Entonces ya ese número repercute en todo esto, ¿no? Entonces nos está dando un mensaje de este mundo tiene una duración de 5800 años. Y eso es muy bonito ver la gematría. En esencia, Rachel, no sé si a grandes rasgos usted ya puede saber a qué nos referimos con gematría cuando vamos a buscar relaciones entre nombres, palabras, esencias, para poder encontrar unos mensajes escondidos y profundos. Rachel. ¿Se perdió Rachel? Aquí estoy, Rabino, no he encontrado el microfonito. No, pues sí, Rabino, ahí vamos aprendiendo y mirando. Miraba también algo que leí, que la letra Aleph y la forman como, pues no sé, como es como lo mismo, porque la Aleph es da 1, ¿cierto? Y la Yu es 10. Y que en ellas, o sea, que tienen casi como el mismo valor. Lo que sucede es que ahí está usted viendo la forma en que se escribe la Aleph hoy en día. Ajá. Pero en la Torah original, que era el hebreo paleohebreo, la Aleph era la cabeza de una res. Por eso tiene unos cachos así y tiene la Sí. forma como de uno. Entonces, el asunto es que cuando estudiamos las formas de la manera en que se escribe hoy en día, nos estaríamos alejando de lo que está en la Torah. Y sí, lo que usted dice que la Aleph tiene un valor numérico porque está formado por una yoda arriba, una yoda abajo y dividido por una vav, ¿verdad? En gematría, pues 1 es igual que 10, es igual que 100, es igual que 1000, porque solo hay los números, todo está basado en un sistema decimal, o sea, es de 1 a 9, se varían los valores. Entonces, si usted ve un 2 es igual que un 20, 200 o 2000, un 3, ya lo mismo es un 4 que 40, que 400, por eso es que visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación es lo mismo que pasar 40 días en el desierto, 40 días en ayuno en el desierto que subía Moshe, es lo mismo. Si vemos 40 años en el desierto, 400 años, entonces el 4 es lo mismo y es interesante que es otro lenguaje y se ve otros mensajes que están ocultos, ¿verdad? Pero con esto entonces ya podemos atisbar un poco lo que vamos a ver de gematría. Gracias, Rachel. Gracias, Rabino, a usted. Bueno, vamos a continuar con el libro de Yoná. Vamos a ver la tercera parte, vamos a recordar algo. Yoná ben Amitai se llamaba, ¿se recuerdan? Cuya raíz es Emet, que es verdad, ¿ya? Yoná es hijo de la verdad. Era hijo de una viuda y esa paternidad entonces está oculta. Eso tiene que ver igual con su majestad Yeshua, que de alguna manera a través de lo profetizado en Isaías 53 habla de un nacimiento virginal. Es hijo de una mujer, pero tiene una paternidad oculta, ¿ya? Por parte materna, la vida de Sarfat o de la vida de Sarepta es de la tribu de Asher, o sea, el octavo hijo de Jacob. Eso nos dice que Yoná por el lado materno es hijo del 8, que también tiene que ver con el Olam Jabá, el mundo por venir, y por el lado paterno una paternidad oculta, pero es de la verdad, ¿ya? Entonces nos está hablando acerca de Yoná. Su vida, la vida de Yoná, como vimos que era la vida de Sarepta, se desarrolla en Sarfat, o sea, es lo que se dice en la Biblia de Sarepta. Palabra relacionada con Saref, que quiere decir purificar. Ahí él muere y es resucitado, en Sarfat. O sea que esa muerte y resucitación tiene que ver con una purificación. O sea que la historia de Yoná en su muerte y resurrección tiene que ver con una purificación. No simplemente
de que pasó en la panza del pez 3 días y 3 noches, sino que también este niño, en la vida real, digamos, Yoná, muere y resucita en Sarfat, porque era hijo de la viuda, y esa tiene que ver con purificación. Entonces su muerte y resucitación están relacionadas con la purificación. El valor numérico de Yoná es 71. Cuando estamos hablando es que la suma de del valor numérico de sus letras nos da 71. Que hay dos maneras de verlo, como un 71 o como un 70 frente al 1. 70 más 1. 70 es perfección, frente al 1 que es Aleph, que representa al Eterno. Eso nos está diciendo que Yoná es el hombre perfecto frente al Eterno. ¿Ya? Por eso vemos que él es el segundo Adán, el alma, la segunda alma que es generada por manos del Eterno. O sea que a él, a su majestad, a Mashiach, aplica las palabras de Bereshit 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se enseñoree sobre los peces de la tierra y los peces, todo, porque él es imagen y semejanza divina, como lo era Adán antes de pecar. Eso ya lo perdimos nosotros y se degeneró conforme al transcurrir de las generaciones cada vez más. Entonces nos habla que Yoná es 70 frente al 1, la perfección frente al Eterno. Yoná es una palabra femenina, o sea, así como en el español tenemos palabras masculinas, como mesa, es una palabra femenina, por eso decimos la mesa, igual es en el hebreo, es una palabra femenina, pero Yoná es un nombre que se utiliza para hombres, que esa es la diferencia, lo que nos muestra la unión de lo femenino y lo masculino, como lo era Adán antes de pecar, como lo era Adán antes de que de él sacaran a la mujer. En él estaba lo masculino y lo femenino. Eso es muy interesante, ¿ya? Por eso dice en Bereshit 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó, ¿ya? O sea que ahí hay una unidad de lo masculino y lo femenino. O sea, lo masculino manifiesta un potencial y femenino es lo que concreta ese potencial, pero en el Mashiach está todo unido, ¿ya? Él no necesita de nada ni de nadie para estar completo, como en el caso de nosotros que necesitamos unirnos a una mujer para buscar la plenitud, para elevarnos espiritualmente. En el caso de Mashiach, que nos está hablando en la esencia de Yoná, nada no está. Entonces lo importante es que toda esta información estaba en manos del pueblo, de los profetas y de los escribas, de los conocedores. Y entonces cuando él dice que no le se da nada a la señal, sino a la señal de Yoná, toda esta información tendría que llevar a toda esta gente a estas conclusiones de lo que en realidad se sabía o se enseñaba acerca de la esencia del Mashiach, que está más allá de la letra, más allá de lo que está escrito, más allá de lo que literalmente dice la tradición, sino buscando algo más profundo. La vida y ministerio profético de Yoná se desarrolla principalmente en la casa de Israel, que eso lo vimos también en la segunda clase, ¿ya? El reino del norte. Recuérdense que geográficamente el Nuevo Testamento nos narra que su majestad Yeshua, su familia, vivió en Galilea, que es la parte norte del pueblo donde se vivieron las 10 tribus y que fueron abandonados. No sé si ustedes sabían esto, pero cuando las 10 tribus fueron llevados dispersos por el rey de Asiria, eso lo pueden ver ustedes en segundo libro de Reyes, capítulo 17, nos narra que entonces las tierras quedaron desoladas. El rey de Asiria envía gentiles para poblar el reino del norte, porque había quedado desocupada, porque las 10 tribus él las había llevado dispersas por todo el mundo. Dice que las fieras se comían a estos gentiles, que eran de muchas naciones. Entonces el rey envió un sacerdote de la religión de la casa de Israel, o sea, no era un levita, sino un sacerdote. Recuérdese que las 10 tribus, Jeroboam instituyó
creó una nueva religión e instituyó sacerdotes que no eran levitas. Pues él envió uno de esos sacerdotes a que les enseñara a estos gentiles a temer al Dios de esas tierras para que las fieras dejaran de comerlo, ¿ya? De atacarlos. Entonces, al final ellos aprendieron la religión de la casa de Israel, una religión que no era del agrado del Eterno, porque debido a ese pecado es que el Eterno había permitido que Asiria los conquistara y se los llevara cautivos. Pero ellos al final lograron establecerse ahí, creyendo en esa religión, y esta gente gentil que aprendió la religión de la casa de Israel es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como samaritanos. Por eso Su Majestad Yeshua, en su relación, en su movimiento geográfico narrado en los textos del Nuevo Testamento, se junta mucho con samaritanos, porque su familia era de Galilea. Por eso desprecian a los galileos. ¿Por qué? Porque cuando Judá sale del exilio babilónico, ¿ya? Se queda en el reino del sur, porque para ellos, y eso es cierto, no sé que solo para ellos, los del norte eran gentiles, ¿ya? Ellos eran gentiles que guardaban la religión de la casa de Israel, entonces no se mezclaron. A lo largo de los años, unos 200 años más adelante, por ciertas necesidades, cosas sociales o económicas, algunos judíos de Judá comienzan a emigrar hacia las tierras del norte y ahí comienzan a convivir con estos gentiles. Por eso es que ya en el primer siglo, en el tiempo de Su Majestad Yeshua, ya los judíos desprecian a los del reino del norte. ¿Podrá salir algo de Galilea, algo bueno de Galilea? ¿Por qué? Porque aunque eran familias judías, eran menospreciadas porque se fueron a vivir y a codearse con gentiles paganos, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, que la historia también geográfica de Su Majestad Yeshua se desarrolla evidentemente en el reino del norte. Él baja a Jerusalén para las fiestas que narra ahí el Nuevo Testamento, y si se dan cuenta, en cuanto resucita, les dice a las mujeres, díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. O sea, su lugar de movimiento era el reino del norte, la tierra del norte. Entonces es bien interesante que Yoná también, su vida, su ministerio se desarrolla en la casa de Israel, en el reino del norte, donde están las 10 tribus. Por eso es que ahora, cuando ustedes ven si ven a la samaritana, van a entender por qué la samaritana dice, ustedes dicen que se debe de adorar en el templo y nosotros que en el monte. ¿Por qué? Porque ella es de la religión de la casa de Israel. Si recuerdan, Jeroboam instituyó altares en los montes para que los de las 10 tribus no bajaran a Jerusalén porque tenían miedo de que se fueran a quedar con Judá. Y en cambio Judá pues se quedó amarrado en el templo. Y por eso la samaritana habla de nuestro padre Jacob, porque ellos eran gentiles, pero que habían aprendido la religión de la casa de Israel, y por eso le llamaban a nuestro padre Jacob, pero ellos no eran descendientes de Jacob, ¿ya? Entonces Samaria se convirtió en la capital del reino del norte, por eso salen los samaritanos. También es importante ver que Nínive, o sea, la ciudad que en el libro se le envía al profeta Yoná a ir a decirles que van a ser aniquilados, ojo, espero que hayan leído el libro, el mensaje del Eterno a través del profeta no es arrepiéntanse que el Eterno los va a matar, no. El mensaje es, el Eterno los va a matar dentro de 40 días. Punto. ¿Ya? No les manda a ver que se arrepientan, él solo les manda a avisar que el Eterno los va a destruir. Pero Nínive era la capital de Asiria. Era la capital de Asiria, aquellos que más tarde se iban a llevar cautivos a las 10 tribus. Miren qué ironía, ¿no? Bueno, sigamos con esto. El segundo libro de Reyes nos representa a Yoná de Gat-Hefer, así le llaman a él, al profeta Yoná de Gat-Hefer, que quiere decir hurgar en el lagar, o sea, como escarbar para poder buscar algo bueno. Un dato importante también. Según la historia que narra la tradición oral,
una característica del profeta Yoná es que el Rahamim, o sea, la misericordia del Eterno, lo sigue y va tras él. Por eso los edictos son rotos, ¿ya? O sea que el hecho a Yoná ya le había pasado varias veces el hecho de que el Eterno le mandaba a decir, una vez le mandó a decir un rey que él se iba a morir, que iba a pasar, y viene y el rey se arrepiente y le salva la vida. Entonces Yoná queda como un profeta mentiroso. Entonces, que el Eterno lo manda a Nínive a decir que los va a destruir. Por eso es que Yoná no quiere ir, porque a él ya le ha pasado. Si yo ya sé que no los vas a matar, entonces ¿para qué me mandas? Ya él se molesta porque siempre el Eterno le manda a dar un edicto, pero al final el Eterno lo cambia porque la gente se arrepiente. Y eso le molesta a Yoná. Entonces quiere decir que el Rahamim del Eterno lo sigue, va tras él, por eso los edictos son rotos. Entonces él queda como un mentiroso, no sé si me explico. Entonces, la palabra Rahamim, misericordia, está emparentada con Regem, que quiere decir útero, o sea, que da vida. En otras palabras, Yahweh hace cosas nuevas por medio de Yoná, da luz a cosas que nunca se habían visto, algo nuevo. Por eso, si ustedes ven, es un profeta de la casa de Israel que es enviado a profetizar a gentiles, no dentro del pueblo, sino a gentiles. Y eso es muy, muy, muy importante, porque era algo nuevo para el pueblo, acerca de que todo esto era también para los gentiles. Yafo, que es el puerto que nos narra el libro, en donde él va a tomar un barco para Tarshish, ¿ya? Yafo también es el puerto en donde Kefa estaba y tiene la visión de los animales, la visión del lienzo que desciende con animales, y le dice, mata y come. Que lo que le quería decir era que también el sacrificio de Mashiach purificaba a los gentiles. Entonces, esa visión de Kefa, donde él se entera que el sacrificio del Mashiach también purificaba a los gentiles, es la misma ciudad, el mismo puerto donde Yoná toma el barco hacia Tarshish porque él no quería ir a predicarle esto a los gentiles. Interesante la relación de eso. Él, cuando, si se recuerdan, en la barca, le preguntan, cuando están en la mera tormenta, ¿y tú quién eres? Y él dice, Ivri Anoji, yo soy hebreo. Le dice Yoná a las personas del barco, soy del otro lado. Ivri quiere decir del otro lado. A Abraham le decían hebreo porque él venía del otro lado, de Ur de los Caldeos. Entonces, por eso le decían, él es el Ivri o hebreo. Entonces, pero cuando Yoná contesta, Ivri, Anoji, literalmente está diciendo, yo soy del otro lado. ¿Qué es ese otro lado? Es de ese mundo espiritual. Recuérdese que él es hijo, por lado materno, de la tribu de Asher, octavo hijo, número 8. Eso quiere decir que él es del Olam Jabá, del mundo por venir. O sea, él no es de este mundo, sino es de aquel mundo. Por eso también Weider nos enseña que Yehoshua ben Nun, que es a quien Moshe delega para meter al pueblo a la tierra prometida, dice Yehoshua, salvación de Yahweh, ben Nun, hijo de Nun. Nun es una letra del alfabeto, cuyo valor numérico es 50. Entonces quiere decir que este Yehoshua, que trae la salvación de Yahweh, es hijo del 50. 5 es el mundo por venir, el Olam Jabá. Por eso este personaje, Weider, dice, solo aquel que viene de aquel mundo nos puede llevar a ese mundo. Interesante el principio, ¿no? Por eso es interesante que él se haya presentado como Ivri Anoji. Y también en Kabbalah hay una diferencia entre Ivri Anoji o Ivri Ani. Ani y Anoji son dos formas de decir yo. Pero
Aní es una forma egoísta, desprendido de la realidad absoluta, mientras que el Anoji es un yo que ya encontró su lugar en la realidad infinita. Desde el punto de vista de la Kabbalah, es importante que él haya dicho Ivri Anoji y no Ivri Aní. Ya saben, amigos, que si tienen alguna pregunta, ahí tienen ustedes una opción para levantar la mano. Según la tradición, en una festividad de Simchat Bel Hashoeva, el profeta Yoná recibió la Ruach de la profecía. O sea, hay que entender que en la historia del pueblo han habido escuelas de profetas que preparan a las personas para ser profetas. ¿Se recuerdan Eliseo cuando va atrás de su amo Elías antes de que él sea arrebatado por esa carroza de fuego? Dice la escritura que pasaron por un campamento de profetas y que cuando pasó Eliseo le dijeron, ya sabes que tu amo se va a ir. O sea, lo que iba a suceder, que una carroza de fuego iba a descender, se lo iba a llevar, ya era sabido por el campamento de profetas. Por eso es que en Bar Midbar, cuando dice el evento de cuando el Eterno castiga a Miriam por estar hablando de Moshe, dice, cuando haya profeta en medio de ti, primero tiene que haber un profeta, una vasija, que tenga la capacidad. A él me le revelaré. Entonces, Yoná era profeta, pero no recibe el ruaj de profecía, sino en una festividad de Simchat Hashoeva, y esta festividad es de la que hablamos en el estudio del estado de Simchat. Espero que con esto no se me pierda. Esta es una festividad que se daba en la festividad de Sukkot. Por eso es interesante de que en una festividad de Sukkot, su majestad Yeshua nació en este mundo. Aquí me tendría que salir del tema para poder explicar la profundidad, pero nos está diciendo que si la tradición nos dijo en las clases anteriores que Yoná es Mashiach ben Yosef, y esa misma tradición nos dice que Yoná recibió la ruaj de profecía en una festividad de Sukkot, en una festividad que se llama Simchat Bel Hashoeva, que es la alegría del verter de aguas. Quiere decir esto que el espíritu de su majestad, del Mashiach ben Yosef, vino a este mundo en una festividad de Sukkot. Esa celebración de Simchat Bel Hashoeva era cuando los sacerdotes salían del templo con vasijas de oro, iban al estanque de Siloé, recogían agua, y eso era un desfile, eso era alegría, cantaban todos, y luego regresaban al templo y vertían el agua en el altar de los sacrificios. Entonces tenemos agua, salvación, sacrificio, espíritu. Todo eso nos está hablando del Mashiach ben Yosef, que verdaderamente vino a este mundo, y ese espíritu de salvación vino en una festividad de Sukkot. Entendiendo esto, es por eso que nosotros, como la comunidad Betor, como Efraín, iniciamos una tradición. Nosotros el Shabbat de Sukkot celebramos Yom Yeshua, celebramos la venida de esa salvación que vino en una festividad de Sukkot, tal como las profecías de la tradición lo decían. Él vino en una festividad de Sukkot. Ahora vamos a entrar al libro, que espero que lo hayan leído para conocer los datos de primera mano, los datos que vamos a dar ahora. Bueno, Nínive es la capital del reino de Asiria, como lo vimos. Precisamente los que se llevaron cautivos a la casa de Israel muchos años después. Nínive está compuesto de la palabra Nin, que quiere decir pez, y Neve, que quiere decir morada o casa. O sea, Nínive, la capital de quienes nos llevaron cautivos, porque nosotros somos las 10 tribus, quiere decir casa del pez. Y no es casualidad
que Efraín, las 10 tribus, tengamos una relación muy estrecha con el pez. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando Jacob adopta a Efraín y Manashe como hijos propios, los bendice y les dice que Yahweh te multiplique como los peces sobre la tierra. Literalmente dice así, que te multiplique como los peces sobre la tierra. O sea, hay una estrecha relación entre Efraín y el pez. Entonces, Nínive, capital de Asiria, quiere decir casa del pez. Y la bendición, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué la bendición nos dice que el Eterno te multiplique como los peces en el mar? Porque el hogar, el hábitat natural de los peces es el agua. ¿Por qué dice que te multiplique como los peces sobre la tierra? El pez en la tierra es su exilio, está fuera de su lugar. O sea que ya desde que Jacob bendice a Efraín, le está diciendo que va a ir al exilio y que el Eterno lo multiplique en ese exilio, que va a ser de sufrimiento. Por eso usted y yo nacimos aquí, en el exilio, ahí en Colombia, en Perú, en Argentina. ¿Por qué? Porque somos Efraín. Y la bendición de nuestro padre Jacob hacia nosotros era que el Eterno nos multiplicara aquí. Nuestro lugar, nuestra función espiritual, lo que tenemos que ser es aquí, en el exilio. Y por eso es interesante que Nínive quiera decir casa del pez y que la bendición de Jacob tenga que ver con que el Eterno nos multiplique como peces sobre la tierra. Bueno, también la ciudad a donde va, porque Joná paga el viaje del barco hacia Tarshish. Esta palabra está compuesta por tar, que quiere decir forma, y shish, que viene de 6, o sea, la forma del 6. Es entonces Tarshish la forma del 6. Su valor pleno, por favor, aquí donde venga a ver, su valor pleno, si se recuerdan, el valor manifiesto es el valor simple de la suma de las letras, pero si escribo cada letra, Aleph con Aleph, Lamed, Kof, y comienzo a escribir cada uno, encuentro el valor pleno de la palabra. Y el valor pleno de la palabra Tarshish es 1656, que es el año del diluvio. Entonces quiere decir que Tarshish es el punto de destrucción del tiempo, de la forma. Si se recordarán, 6, por eso nuestra clave para que nos busquen en Zoom, nuestro ID es 678-2000. 6 es en la materia en bruto. 6. 7 es cuando elevamos la materia espiritualmente y lo llevamos a la perfección. Y 8 es cuando ya no hay materia, sino solo espiritualidad. Por eso es que la forma del 6 nos está diciendo que es la materialidad pura sin espiritualidad, y por eso su valor pleno es 1656, que es destrucción. Esto quiere decir que Joná, con todo lo que él representa, y es lo que hemos visto hasta ahorita, paga el viaje, porque es otra cosa que la tradición dice, que él pagó el viaje de todos. No es que él pagó su pasaje. Supongamos que el viaje en el barco costara 50,000 pesos, ¿ya? E íbamos 10 personas. Entonces, Joná, según la tradición, no quiere decir que haya sido así, pero si la tradición nos lo dice, quiere decir que nos están mandando un mensaje. Dice que Joná pagó el viaje por completo, pagó los 500,000 pesos, y nadie de los que iban ahí pagó su boleto, sino él pagó todo el viaje. ¿Ya? O sea que él se monta en una barca que va hacia la destrucción del mundo, que va hacia el 6, hacia el diluvio, 1656.
es el lugar a donde Yoná quiere ir huyendo de Yahweh. O sea, para alejarse de él, pero aunque quiera ir, no puede, no llega y evita que todos lleguen ahí. Porque debido a que él dice, láncenme a mí al mar, entonces la tradición nos dice que los que se quedaron en el barco después de que la tormenta se calmó, no siguieron su camino a Tarshish, sino que regresaron a Yafo. O sea que el sacrificio, cuando ellos lanzan a Yoná al mar, para ellos están sacrificando a Yoná, lo están lanzando a la muerte. Gracias a eso, ellos ya no siguen su camino a Tarshish, que es la destrucción, sino retornan a Yafo. No sé si comprenden ese mensaje que está llevando ahí. Si Yoná es Mashiach ben Yosef, y la tradición nos dice que en ese barco iban 70 personas que representan a las 70 naciones. ¿Qué significa? Que estas personas que iban en el barco lanzaran a Yoná, que Yoná es Mashiach ben Yosef, y que ese sacrificio haya servido para que ellos no siguieran su camino a Tarshish, a donde todos iban, sino que retornaron a Yafo, y dice la tradición que ahí presentaron ofrendas y sacrificios al Dios de Yoná. ¡Wow! Ahí tenemos el mensaje completo. Recuérdense, esta generación malvada pide señal, pero no le será dada señal, sino la señal de Yoná. La señal de Yoná es que usted y yo podamos andar en justicia y santidad. Eso es lo que verdaderamente va a manifestar que él era el que había de venir. ¿Ya? Bueno, la tradición también nos cuenta que Yoná había pagado el viaje del barco por completo, como lo especifiqué. Y que cuando calmó la tormenta, el barco regresó a Jope. Perdón, Jope era el puerto, y todos se convirtieron al Eterno. Ayer levantó la mano, ¿eh? ¿Querés hablar? Bueno, dale. No te escucho. No, no te escucho. Si querés, puedes chatear ahí si no te escuchamos el micrófono. Sí, ya tenés el micrófono abierto. No, no se te escucha. Se oye el ruido, pero no sé por qué no sale tu voz. Silenciaste otra vez. Si no, que me escriban por WhatsApp y aquí veo la pregunta. O mandas el audio y lo pongo al aire aquí. Si es más fácil, por favor. Yo lo contesto. Bueno. Onia, que es la palabra barco, en este caso, no es Teba, que es la palabra hebrea que se designa al arca de Noah. Aquí se llama Onia, es la palabra hebrea para hablar de este barco. Está relacionada con la palabra Ani, yo, el yo material que les platicaba. ¿Ya? Entonces, es interesante, perdón. Vamos a sacar estos anuncios aquí. Quiere decir que podemos pensar que esa barca puede ser nosotros. ¡Wow! ¿Ya? Quiere decir que esa onía, ese barco, es el yo egoísta, somos nosotros. Y dentro de nosotros está el Mashiach, pero está dormido. Si se recuerdan, mientras estaba la tormenta y todos estaban asombrados que iban a morir, dice que en la parte baja del barco estaba Yoná durmiendo, en un estado de inconsciencia, que es cuando lo van a despertar. Quiere decir que el egoísmo, el yo, el aní, egoísta, va camino hacia la destrucción, hacia Tarshish, pero gracias a que se despierta ese Yoná, ese Mashiach dentro de nosotros, la salvación llega a nuestro ser.
y ya no terminamos el viaje a Tarshish, sino retornamos a Job, que es el nombre de este puerto de donde habíamos partido. Todo eso es el mensaje de salvación del Mashiach. Pez, que es Dalet Gimel, Daj es la palabra para pez. Su valor manifiesto es 4 y 3, que sería 7. Ese es el valor manifiesto. El valor absoluto es 507. Entonces, su valor oculto es 500. O sea, el mundo por venir. La tradición dice que este pez existía desde antes de la fundación del mundo. Gracias a este pez que está ahí, en el misticismo de la Kabbalah, es que en el judaísmo se acostumbra a comer pescado en la cena de Shabbat. O sea, este pez está relacionado con el Shabbat, con el mundo por venir. Por eso es que su valor oculto es 500, o sea, 5, el mundo por venir. ¿Ya? Me mandaron el WhatsApp ayer, ¿no? Rabino, cuando dices que Jonah es Mashiach ben Yosef, ¿quieres decir que tipifica a Mashiach o que es el mismo Mashiach? Es que no entiendo. Si lo tipifica, bueno, o es el mismo. cuando es tipificado, o sea que cuando la tradición nos dice que Jonah es Mashiach ben Yosef, eso quiere decir que la historia de Jonah, lo que nos narra el libro de Jonah, lo que era el personaje de Jonah, lo que se sabía en la tradición oral de Jonah, tenía que ver con el Mashiach ben Yosef. No quiere decir que esa persona fuera Mashiach ben Yosef. Por eso es que ahora, al estudiarlo, el personaje, como era en la historia del pueblo de Israel, lo que su libro dice, nos da muchos mensajes acerca de la función del Mashiach en su función como Mashiach ben Yosef. ¿Ya? ¿Contesté la pregunta ayer? Sí, gracias. Ok. El pez es mudo, el pez no habla, no se expresa en este mundo, pero sí está presente, pero está oculto. Para verlo, es necesario entrar al agua. Maim es la palabra hebrea que significa agua, que significa palabra. Por eso es que Moshe dice, la Torá dice que caerá como rocío en la mañana, porque el agua es la palabra del Eterno, es una analogía, una simbología, pero también es tiempo, porque la manera en que se escribía agua era solo con una mem. Su valor numérico es 40. 40 es el máximo de este mundo, con la posibilidad de retorno. Por eso es que Moshe ascendió 40 días y 40 noches, por eso es que estuvieron 40 años en el desierto, por eso es que 400 años estará tu descendencia y vivirá como extranjera 400 años. El 4 es la máxima, por eso es que el agua tiene que ver con palabra del Eterno y tiene que ver con tiempo. Por eso el pez es la vida en el tiempo y la palabra. Increíble. Entonces, cuando esta gente lanza a Jonah, lo lanza al agua, se pierde a la vista de ellos. Pero el agua es palabra del Eterno, pero también es tiempo. Entonces, el Mashiach, cuando es sacrificado, se pierde en el tiempo y se pierde en la palabra. Por eso su majestad dijo, por un tiempo me veréis y por otro tiempo no me veréis. Porque se pierde a la vista de todos. Ahora nosotros estamos volviéndolo a sacar de la palabra y del tiempo. Eso es lo interesante. También nosotros, como Efraín, que tenemos una relación estrecha con el pez, por eso es que nosotros nos perdimos en el tiempo. Por eso es que nosotros llevamos 2600 años en el exilio. Y para la religión judía y para la religión cristiana, que nosotros estemos vivos y que literalmente el Eterno va a volver a restablecer esas 10 tribus, es imposible, porque nos perdimos a la vista de todos en el tiempo, que es agua, y en la palabra. Escudriñan las escrituras y no ven las profecías que están dadas para Efraín. Daj
pez, su valor es 7. Y el valor de Yoná es 71. La suma de ambos es 78. Exactamente el valor del nombre sagrado por 3. Entendiendo. Yod Hei Vav Hei, el nombre del Eterno, Yahweh, su valor numérico es 26. 26 por 3 es 78. Es lo mismo que sumar pez a Yoná. Pez es Efraín. ¿Sí? Yoná es el Mashiach. Cuando unimos al Mashiach y a las 10 tribus, a Efraín, tenemos 3 veces el nombre del Eterno. ¿Verdad? Por eso es que nosotros fuimos llamados para santificar el nombre del Eterno. Ezequiel 36. Valores plenos de Of, que quiere decir ave, porque Yoná es paloma, es un ave, y Dah, que es pez, son 237 y 504. Sumados los valores plenos de ave y pez, son 744, que es también el valor pleno de Sadik, que quiere decir justo. Entonces quiere decir que la unión del ave con el pez, del Mashiach con Efraín, tiene que ver con la justicia, que nos hace justos, Sadik. Con esta unión se unen los dos mundos, el de arriba, el ave, y el de abajo, de las aguas, la palabra y o el tiempo a través del pez. Eso es muy precioso, por eso es que esta ave, después vamos a estudiar el diluvio, el papel que tiene esta ave, esta Yoná, esta paloma, que no suelta 3 veces. Job es el mismo puerto de Yafo. La palabra que está relacionada con Jafet, el hijo de Noah, quien es padre de la cultura griega. ¿Se dan cuenta? El puerto Job, con la historia, cambió de nombre y se convirtió en el puerto de Yafo, que es donde Kefa recibe la visión del lienzo con animales y donde el Eterno le muestra que el sacrificio de Mashiach también purificaba a los gentiles. Eso lo pueden ver en Hechos 10. ¿Ya? Pero Yafo está relacionado con Jafet, que era el hijo de Noah, que es el padre de la cultura griega. Entonces quiere decir que Yoná llega al puerto de Jope, que es Yafo, que está relacionado con la cultura griega, toma un barco, un aní, o onia, ¿se recuerdan? Que va hacia la destrucción, pero gracias a que en el camino él es sacrificado, porque es lanzado al mar, este barco con sus 70 tripulantes que representan a las 70 naciones, retornan al puerto y ya no van en camino a la destrucción. Eso es fabuloso. Imagínense, aquí tengo un diagrama. El Eterno le habla al profeta que vaya a Nínive. Él no quiere ir a la casa del pez. Entonces él se va a Jope, que después se llama Yafo, el puerto, que tiene que ver con Grecia, y toma un barco, Onia, hacia Tarshish, la casa del 6, que vimos que era destrucción, porque su valor pleno es 1656, que es el año donde se realizó el diluvio. Pero gracias a que él es lanzado al agua, entonces este barco ya no va a la destrucción, sino regresa a Jope. ¿Ya? Y luego este pez, que literalmente dice la tradición que él murió dentro del pez, y el pez lo vomita, entonces ya puede regresar a Nínive. Por eso es que este pez nos habla de la muerte, sacrificio y resurrección de su majestad Yeshua, que lleva salvación a la casa del pez, nosotros. Porque el pez es Efraín. ¿Encuentran la relación? A ver, quiero que muevan las cabezas. Fabio, ¿estamos claros en eso? Allá en Moré, en Armenia, ¿están bien con eso? Ok, ahí en Ibagué. ¿Me siguen la línea? ¿Sí?
Ah, Sí, bueno. rabino, yo también paro. Ah, gracias, Rangel. Clarísimo. Baruch Hashem. A Abijay usted, allá en Ra. Totonicapán, ¿sí? Ferney en Montenegro, ¿sí? A ver, Reut allá en Buenos Aires, ¿sí? ¿Todo está bien? ¿Todo vamos bien? Allá en Shela, ¿todo está bien? No hay ninguna duda. Allá Sara, Sí, rabino. Sara, ¿todo está Sí, bien? rabino. Bien. Ah, bueno. Bueno, ya pasé revista. Bueno, seguimos. Bueno, ya terminó el libro. Entonces, con eso ya podemos ver un poquito más del libro y podemos nosotros ver cómo hay un mensaje y que la verdadera señal de Yoná es el efecto que su majestad Yeshua va a tener en restaurar las 10 tribus, Efraín. Por eso él dice, yo no fui enviado, sino las ovejas perdidas de Israel. Por eso él narra la parábola del hijo pródigo, en donde hay dos hermanos, el hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo mayor es Judá y el hijo menor es Efraín. Entonces él habla de este hijo pródigo que se va, pero él fue enviado para hacer retornar este hijo pródigo, que estábamos en las naciones. Y entonces, al estar en las naciones, gracias a que estábamos en las naciones, la predicación de la palabra es lanzada a las naciones. Y por eso es que pasó el tiempo de los gentiles y ahora viene el tiempo de Efraín para restaurar a las 10 tribus. Tengo un chat aquí, vamos a ver quién me escribió algo. Abijay, sí. Donde el libro de Yoná se refiere, es el libro que está Jonás, el que está en Tanaj, el que se lee para Yom Kippur, que también es importante porque la tradición estableció que se leyera en el libro de en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Ese es el libro de Yoná. No sé si a eso se refería Abijay. Y así. Entonces, la próxima vamos a hablar sobre la función, porque imagínense ustedes, si dos palabras que son distintas y tienen el mismo valor numérico, en esencia son lo mismo, ¿qué pasa con Yoná, que es el profeta, y con Yoná, que es la paloma que Noah envió 3 veces? Si el valor numérico es el mismo y la palabra es lo mismo, quiere decir que son lo mismo. O sea que si Yoná es Mashiach ben Yosef, quiere decir que esta paloma que Noah lanza también es Mashiach. Y por eso vamos a estudiar el diluvio desde otro punto de vista la próxima semana, Shabbat a las 4 de la tarde, para ver la relación de la función de esta paloma, de esta Yoná de Noah. Y después vamos a repetir la clase del estanque de Siloé para completar todo esto. ¿Están levantando la mano allá en Shera? ¿Quieren decir algo? Vamos a ver. Tienen que habilitar el audio porque, ya está habilitado. Dígame. Buenas tardes, Rabino, ¿cómo está? Ay, ven allá, ya extrañaba tu pregunta tan linda. A ver, ven. Una pregunta. Los 70 justos regresaron, las 70 personas regresaron a Job. Sí. Pero ¿quiénes fueron? Yoná ya no llegó a Nínive a predicar, no a predicar, sino a decir que la destrucción les iba a llegar. Sí. Si no fueron esas 70 personas. No. Yoná fue a Nínive. Eso es lo que narra el libro de Yoná. Yoná fue a Nínive. Bueno, y estas 70 personas... La tradición dice que ellas regresaron al puerto de Job y nomás bajaron, presentaron sacrificios al Dios de Yoná, porque los había salvado. Lo interesante es... Ellas regresaron a su origen. Sí, ya no fueron a la destrucción, que era Tarshish, sino retornaron. O sea que eso habla de una salvación, porque Tarshish es destrucción. ¿Se acuerdan que su valor numérico pleno era 1656 y era la forma del 6? Quiere decir que lo sacó del 6. ¿Y por qué estas 70 personas, cuando hablamos de los 70, dice que el justo es el que hace
o no. El Justo es aquel que hace lo que tiene que hacer. que tiene que hacer. Bueno, entonces ellos solo tenían que retornar y presentar holocaustos o tenían que ir a predicar. No. Solo retornar. El mensaje que nos dice la tradición oral de que ellos retornaron es que ya no siguieron su camino, que era la destrucción, sino retornaron a su origen. Ojo, retornaron a su origen y presentaron ofrendas al Eterno. Esto quiere decir que sus vidas fueron del agrado del Eterno. Ese es el mensaje que nos da la tradición. Ya Abijay nos pregunta, Rabino, ¿el nombre de Yoná significa perfección? No el nombre Yoná quiere decir paloma, pero el valor numérico es 71, que es 70 frente al 1, ya que la gematría nos habla, que Yoná nos habla sobre una perfección. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de terminar? No. Bueno. Entonces nos vemos. Rabino, A ver, dígame, ¿quién habla? ¿Rachel? sí, Rachel, que entonces aquí lo que en fuego, lo que va más a entender es valores numéricos. Una pregunta. Repítamela, por favor, no la entendí. Aquí lo que está es como entre los valores numéricos, ¿cierto? El mensaje que los valores numéricos nos están dando. Ajá, eso. Porque, por ejemplo, Yoná quiere decir paloma. No nos dice nada. Pero si vemos el valor numérico, ya nos está hablando de un 71. Quiere decir que es 70, perfección, frente al 1. Ese 1 es el Eterno. Entonces ya la palabra nos dio una riqueza que a simple vista no estaba. Sí, Rabino, gracias. Entonces cuando nos dice que esta generación malvada pide señal, pero no les será dada sino la señal de Yoná, ahí ya tenemos un mensaje más profundo. Cuando vemos que ese Yoná es ese niño de la vida de Sarepta que sufre, la Tanaj nos dice que sufre una muerte y una resurrección en manos de Eliahu, que es aquel que fue enviado para dar un edicto de muerte hacia los gentiles, Nínive. Pero Nínive quiere decir casa del pez, o sea que aunque tiene que ir a gentiles, el objetivo era el pez, y el pez es Efraín, porque Jacob bendice a Efraín diciéndole que el Eterno te multiplique como los peces sobre la tierra. ¿Ya? Este es un mensaje bien profundo. Mire, Rachel, uno de los pecados que cometió Judá, que eso está en Jeremías capítulo 2, dice, se apartaron de mí fuente de agua viva y retuvieron para sí cisternas que no retienen el agua. ¿Ya? Se apartaron de mí fuente de agua viva. El agua es la palabra, es la vida que da el Eterno. Y la cisterna es un depósito de agua que usted construye en su casa para su consumo. Eso quiere decir que el pueblo de Judá no solo se apartó del Eterno, sino lo que el Eterno le había dado se lo guardó para sí y no lo compartió con nadie. ¿Ya? Pero el mensaje de la Torá, por eso dicen los sabios que fue entregada en el desierto, tierra de nadie, para que nadie se adjudique propietario de la Torá. Esto es para todo el mundo. Por eso la Torá dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice el hombre, no dice el judío, no dice el israelita, el hombre. Ahora, ¿qué hace el Eterno para que este mensaje de vida llegue a todo el mundo? Si Judá se quedó con él y no lo comparte con nadie, porque él cree que la Torá es solo para él. El Eterno divide a las 10 tribus. Ya desde el nombre del primer rey de las 10 tribus, Jeroboam, quiere decir que se va a ir a la dispersión. Las 10 tribus fueron apartadas para irse a la dispersión. Es el secreto de que de esa manera el Eterno rompió la cisterna que Judá había construido para sí y obligó a que la palabra del Eterno llegara a todas las naciones en donde estábamos nosotros. Por eso es que Yoná va a predicar a Nínive, que son gentiles,
Sin embargo, quiere decir casa del pez. Quiere decir que en lo profundo, en un objetivo que no está evidente para todos, la palabra del Eterno llegó a las naciones y alcanzaron salvación gracias a que había que rescatarnos a nosotros, a Efraín, que estábamos en las naciones. O sea, con el sacrificio de su majestad Yeshua, que también nosotros fuimos sacrificados, porque hay una analogía entre la historia de las 10 tribus, que tuvimos que morir y desaparecer a la vista de todos para que la salvación y la palabra del Eterno llegara a todas las naciones. También el Mashiach le sucedió lo mismo. O sea que a través de nosotros alcanzaron salvación los gentiles. Por eso ustedes ven, estudien nuevamente lo de los 2 olivos que da en la carta a Romanos Rav Shaul, y ahí van a ver que nosotros fuimos desgajados para hacer espacio y dar lugar a que el olivo silvestre pudiera ser injertado. Preguntas. A mí me gustan las preguntas porque me sacan más cosas. Otra pregunta. ¿Dónde? ¿En Shela? Sí, hay varias. Yo tengo una pregunta ahí. Según la historia del libro, el impacto que ellos tienen cuando Jonás les habla y les dice que lo lancen al mar, ¿sí? Y ellos ven que cuando él es lanzado al mar, la tormenta se calma, entonces es ahí donde ellos deciden volver. ¿Y cómo aplica ese impacto ahora en Efraín? El impacto que tuvieron estas 70 personas cuando la tormenta se calma. Porque recuérdese que el agua es palabra, es tiempo. O sea que cuando Yoná, que es Mashiach ben Yosef, es lanzado al agua, se pierde a la vista de la gente, en la palabra y en el tiempo. Por eso es que se pierde en el tiempo, pero esa pérdida es temporal. Eso de que ya en las escrituras ya no ven al Mashiach es temporal. Y gracias a esa muerte, a ese sacrificio, es que usted y yo alcanzamos salvación. Porque si no lo hubieran lanzado, esta gente, este barco, que es Onia, que tiene que ver con Aní, hubiera parado en su destino, que es la destrucción en Tarshish. Gracias a ese sacrificio es que esta barca retorna a su origen y es lo que llamamos salvación. Antes de que Benayá pregunte, quería ver si contesté la pregunta a Dana. Laila mandó una pregunta por WhatsApp, vamos a ver. Antes de Yoná. Shalom, Rabino, es Laila. Pregunto, esos días que estuvo Jonás dentro de la ballena, ¿estuvo vivo o estuvo muerto? Gracias. Bueno, según el libro de la Tanaj, estuvo vivo. Según la tradición, murió. Por eso se ve la panza del pez como el Seol. Por eso es que su majestad Yeshua dice que descendió a lo más profundo. Y verdaderamente su majestad Yeshua sufrió muerte, pero gracias a su naturaleza, que era imagen y semejanza divina, que no podía sufrir descomposición, no podría sufrir esa muerte, es que el Seol lo vomita. Por eso es que, recuérdense que en la primera clase yo les hablé que la información de la tradición no necesariamente sucedió así, sino que nos están dando un mensaje codificado para los creyentes en su majestad Yeshua, que para mí eso es lo precioso, que grandes sabios del pueblo de Judá, creyentes en su majestad Yeshua, que no evidenciaron su fe, codificaron su enseñanza acerca del Mashiach en tradición, en Midrash, en toda esta información que estamos viendo ahora, para hacerla llegar a nosotros. Eso es para mí maravilloso. Espero haberle contestado la pregunta, Laila. Sí, dígame, Benaya. Rabino, una pregunta. Según un Midrash, no estamos hablando de Torah, habla que las 70 personas que iban dentro de la embarcación murieron junto con Yoná y resucitaron junto con Yoná. No, según lo que dice la tradición, lo que dicen los Midrash, es que sacrificaron a Yoná, lo tiraron al mar y fue tragado por el pez, y ellos regresaron sin Yoná al puerto de Jope. ¿Ya? Solos.
Quiere decir que su sacrificio sirvió para la salvación de estos 70 que iban en el barco. Ok, Pero él no entonces, regresó ahí. Otra pregunta. Según el estudio, lo que usted me está hablando y tratando de abrir un poco más mi entendimiento, hubieron dos tipos de salvaciones en esa historia. Uno, la del justo, que hace lo que tiene que hacer, que son los que regresan, las 70 personas que regresan a Job. Y está la otra salvación, que son los que están en Nínive, que son los que se arrepienten, o sea, los pecadores que no son justos, que nunca fueron justos, pero se arrepintieron y vieron y pidieron misericordia. Y el Eterno vio algo en sus corazones para perdonarlos, porque el Eterno no perdona por perdonar, o solo porque uno hinque sus rodillas. Sí. Entonces, sí vio un arrepentimiento en su corazón. Entonces, hay dos tipos de salvación. No hay dos tipos de salvación. Literalmente el libro nos habla de gentiles malvados a quienes el Eterno iba a matar por su pecado. Gracias a la labor de Yoná, ellos se arrepienten y el Eterno los perdona y encuentran la salvación. Eso es en el nivel literal. A través de la información que nos da la tradición, encontramos un mensaje profundo. No quiere decir que haya otra salvación, sino que el mensaje profundo que estamos entendiendo es que esa salvación llega a través de un sacrificio, el sacrificio de Yoná. Pero solo hay una salvación. Ese es el mensaje. Si vos lo ves de una manera literal en el libro, no vas a llegar a la conclusión que fue necesario un sacrificio para salvación de la gente. Pero en un nivel profundo, sí está. Porque gracias a que este hombre, Yoná, es lanzado al mar, y para ellos lo mataron, ¿verdad? Porque lo lanzaron al mar en media tormenta, para ellos murió, y se perdió a la vista de ellos. Gracias a eso, ellos retornaron. El mensaje ahí es lo que nos dice Isaías 53, 10 y 11, que gracias a un sacrificio es que se encuentra la salvación. Por eso es que yo siempre les he dicho, si solo se trata de obedecer mandamientos, entonces ¿para qué murió Mashiach? No era necesario. Es porque tenemos que entender que sin ese sacrificio no hay una transformación en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Y el sacrificio es necesario para que Él, su naturaleza, se reproduzca en nosotros. Así como el Hijo es necesario que, así como la semilla cae a la tierra y muere, así el Hijo del Hombre tiene que morir para dar vida. Pero ese mensaje, lo que quiero decir con eso es que ese mensaje no estaba claro en el nivel literal en las profecías, pero sí estaba oculto. Por eso él se presenta como el maná, un pan que ni vosotros ni vuestros padres conocieron. Era algo nuevo. Por eso es que tiene que ver con la misericordia que seguía a Yoná, que vimos que está relacionado con la palabra que significa útero, porque el Mashiach da vida a cosas nuevas. Por eso es que Judá no reconoció al Mashiach, porque no vino como ellos lo esperaban, en lo literal. Por eso es que un judío te va a negar que la Torá hable de un sacrificio humano para perdón de los pecados del hombre. En el nivel literal no, pero en el nivel profundo sí. Y eso está claro para muchos cabalistas. ¿Ya? Lo interesante es que con esta información que está en Judá, podemos demostrar que todo lo que creemos de su majestad Yeshua es cierto desde el punto de vista hebreo. Que esto no nos lo inventamos nosotros, que esto no lo traemos del cristianismo. Todo tiene su sustento y fundamento en la fe judía. ¿Ya? Eso es lo precioso de esto. Eso es lo valioso de la tradición para Efraín, sabiendo que lo que creemos y lo que pensamos, nuestra doctrina, no es algo que traemos del cristianismo como muchos creen, sino tiene su fundamento en la propia doctrina, literatura del pueblo de Judá, que Judá nos tiene. Que ellos no lo entiendan así,
es precisamente porque ellos no tienen el espíritu que nosotros tenemos y que los que generaron la tradición, los midrash y todo esto, tenían. Como yo les platiqué al principio en la primera clase, de los 3 padres del judaísmo, Yohanan ben Zakkai, su discípulo Eliezer ben Hircano y su discípulo el Rabí Akiva, el de en medio, Rabí Eliezer, era creyente en su majestad Yeshua. Y él creó mucha halajá, mucha tradición. Entonces, si yo tengo el espíritu que Rabí Eliezer tenía, puedo entender la enseñanza codificada que él dejó en la tradición y en los midrash. Eso es lo precioso. Lo precioso de esto es que estamos descubriendo que bajo el mantel, bajo el mantel así, estaba toda esta información. Judá solo mira lo superficial, pero nosotros estamos viendo lo que está debajo, y eso nos garantiza que lo que nosotros creemos de su majestad Yeshua, no lo traemos del cristianismo. Eso está en la información de Judá, en Kabbalah, en el Zohar, en todo, está esto. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ahí estamos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver el diluvio, vamos a ver a Yonah. Shalom, amigos de Shela, Toto, Argentina, Colombia. Bendiciones a todos. Allá en Medellín, en Armenia, en Montenegro. Shalom. Shalom, Rabino. Shalom, nos vemos. Y Rachel, que está creo en Caldas, ¿verdad? Sí, señor, sí, Rab, aquí en Caldas, sí. Bendiciones a Mucho todos. frío, mucho frío. Ah, qué alegre. Bueno, shalom, bendiciones. Igual que ahí, mire cómo tienen hasta bufandas, tienen suéter, están con frío. Bendiciones, solo Shua no, solo... Sí, bendiciones, Shalom.